Buenas noches, sí, ya son noches, ¿verdad? Bueno, ya con el sol se está poniendo así como que ya los días se están alargando más, ¿no? Ya viene el famoso horario de verano. ¿Cómo estamos, señores y señoritas, señoras hermosas, amadas, hijos del reino, hijos de Dios? Gracias otra vez por estar aquí reunidos con nosotros. Gracias por estar pendiente de las transmisiones. Gracias por el tiempo que me dan la oportunidad de estar aquí platicando, que no me siento ahí como loco platicando todas estas cosas. Les agradezco su tiempo, les agradezco su participación. Y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Vengo llegando de Toluca. Otro poquito y ya venía yo pensando en el camión. No voy a llegar, no voy a llegar, ¿no? Le voy a decir a Víctor que dé la clase, le voy a decir a alguien más que se anime. Pero no, gracias a Dios pude llegar a tiempo. Ya mi esposita amada ya me dio de comer, venía yo medio hambriento porque pues desde la mañana me fui como desde las 7 de la mañana y ya apenas hace poquito llegué. Bienvenido Víctor, gracias a Dios por tu vida, gracias Víctor, de veras por estar aquí con nosotros. Gracias Víctor. Bueno, pues vamos a darle de una vez, a ver. Mi estimado Víctor, ya que eres el primero que llegas, ¿ya viste toda la película? ¿Ya vieron la película que les dejé de tarea? Ya, ¿cómo se llama? ¿Ya la vieron bien? Víctor, ¿ya la viste? La del progreso del peregrino que les dejé de tarea. Espero que sí la hayas visto completa, Víctor, no te hayas quedado dormido a media película. ¿Cómo la viste, Víctor? Hazme un comentario de lo poco que hayas visto de la película. Uno ahí pequeñito que tengas, que hayas visto de la película, ponlo ahí. Este, en lo que lo pones, doy una pequeña reseña de lo que es esa película, ¿no? Es un libro que se escribió allá por 1800, ¿no? No recuerdo el autor ahorita, pero en realidad la película está basada en un libro de un testimonio personal de un señor que soñó eso mientras estaba en la cárcel. No, aún no la termino de ver, dice el buen Víctor. Bueno, ahora que la termines de ver, ya la platicamos. Les digo que es un señor que estando en la cárcel escribió este libro a partir de un sueño que tuvo. Y en realidad yo creo que, y ese libro, imagínense, tiene ya casi 3 siglos de escrito, casi un poquito más de 2 siglos y cacho, y sigue perfectamente bien, ¿cómo les diré? Que se adapta bien a nuestra vida en estos momentos, o sea, no importa el tiempo que haya tenido, el personaje de Juan Peregrino, bueno, así le ponen en la película, yo creo que todos tenemos ¿cómo se dice? Esa como que sensación, ¿no? Que a dónde vamos, qué hacemos, cómo podemos llegar al reino, cómo a veces se nos presentan cómo a veces se nos presentan situaciones en las que pareciera ser que podemos llegar más fácil al reino o situaciones en las que nos detienen. Sí, el comienzo es como cuando uno ve la mano de Dios y sabe que uno no es fácil soltarla después de ver su amor. Pero ahora que la termines de ver, mi estimado Víctor, te vas a dar cuenta de cómo en el camino, porque se supone que el progreso del peregrino es el camino que tienes que recorrer para llegar a la ciudad celestial, así se le llama en la película, cuando en realidad es llegar al reino de Dios, ¿no? A la ciudad de Dios. Pero al principio, digo, si no la han visto, pues se las voy a reseñar rápidamente, ¿no? Después, como todos nos tiran por locos por seguir a Cristo. Y no solo eso, ¿no? Ves la mochilota que trae ahí, pero así, y que cada vez se le va haciendo más y más y más y más grande. No sé si llegaste a la escena en donde Jesucristo lo libera de esa carga tan pesada que lleva sobre sus espaldas, ¿no? De que Cristo lo libera. Pero aún así eso no quiere decir que ya está enfilado al camino de la ciudad de Dios, ¿no? O sea, todavía se le presentan un montón de obstáculos, tiene una pelea con Satanás, lo desvían en un pueblo y ya lo iban a matar por defender su fe, y cómo algunos dejan el buen camino. Ahí te vas a dar cuenta que casi todos lo dejan, ¿no? Y realmente en o hemos sido personas así, o hemos conocido personas así, ¿no? A mí me sorprende el entusiasta que dice, sí, yo te sigo por las tribulaciones. Exactamente, por las tribulaciones, porque la vida cristiana no es nada fácil, nada sencilla. Seguir el camino de Cristo no es nada sencillo. Y que a final de cuentas Él sí puede reclamar su entrada al cielo, ¿no?
pero hay una escena en donde lo visten de la armadura de Dios y va combatiendo demonios y se va protegiendo. Está muy, muy, muy padre. Yo creo que es algo que se adapta muy perfectamente a nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ahora cuando la acaben de ver, pues ya la platicaremos todos. ¿Quién sabe? Ahora sí, Víctor, te felicito, ahora sí has estado aquí bien pendiente de todo. Gracias, mi estimado Víctor. Y pues bueno, Goyo Becerril, ¿qué tiene el Goyo Becerril? ¿Dónde anda? ¿Quién sabe? Ah, por cierto, Víctor, otra vez, fiel a tu costumbre, no hiciste la tarea. Otra vez, ya me debes como 100, Víctor, como 100 tareas, ¿no? Ojalá algún día me las entregues todas, si no, vas a ver cuando tengas que ministrar a alguien, vas a ver cómo se siente que no le entreguen las tareas. Bueno, y Goyo, así como que derrapándose, pudo entregar su tarea. La que se lleva las palmas es la señora Patricia. Ella sí dijo, yo sí cumplo con mi tarea y compartió todos los videos que pudo, ¿no? El Rafita, quién sabe si lo hizo, el Dani a veces se aparece, a veces ya no. Goyito, te digo, compartió tu video, mira que abusado el Goyo, compartió tu video, derrapándose, pero qué bueno, eso quiere decir que sí están pendientes, que sí están seguros. De hecho, Goyito, ahí te recomiendo que veas esa película, te va a ayudar muchísimo por las situaciones en las que has estado pasando. Te vas a dar cuenta, sí compartí el video. Ah, sí, creo que sí. Bueno, perdón por la regañada. Entonces, perdón, Víctor. Qué bueno que lo compartiste. Ah, si no, ya que... Bueno, entonces, le decía a Goyito que le va a servir mucho ver esa película. Se va a dar cuenta de muchas cosas ahí si le pone atención y la ve completita. Se va a dar cuenta qué tan grande es el amor de Dios. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Víctor, Primera de Corintios capítulo 12. Ahí donde está lo de dones espirituales. Por favor, si me haces ese favor, mi estimado Víctor, de ponerlo ahí para los que vayan llegando, que ya esté el texto ahí. ¿De qué habla ese? Ahora sí, creo que sí alcanzo a ver. Déjame ver, por aquí ya lo tenía separado. No, ya me fui hasta Romanos. Primera de Corintios. Ay, me pasé hasta la segunda. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Versículos del 1 al 11. Ahí si me lo puedes ir poniendo, mi estimado Víctor, ya sabes que se te agradece todo lo que haces por estas transmisiones. Bueno, ¿de qué está hablando nuestro buen amigo Pablo ahí? De los dones espirituales. Ajá. Pero antes de que nos empezamos a meter con los dones, tenemos que hacer una precisión, varias precisiones. Por cierto, Pablo nos está explicando ahí que los dones son dados por medio del Espíritu Santo. Pero, ¿desde cuándo vienen esos dones? ¿Desde cuándo? ¿Se le pueden dar a un creyente, a un no creyente? ¿Cómo está esa situación de los dones? Primero que nada, tenemos que ver que los dones y ministerios, si bien los voy a usar yo, no son para mí. No son para mí. Son para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Entonces, todos esos dones que Dios nos da, todos esos ministerios que Dios nos da, no es para que nosotros andemos presumiendo acerca de que, ay, es que tengo este don, ay, es que el Señor me bendijo con esto. No, esos dones que el Señor da son para edificación de la iglesia. Todos son para edificación de la iglesia. Gracias, Víctor, gracias. Ajá, porque así como nosotros tenemos ministerios, también la iglesia tiene ministerios. La iglesia como un todo, comprendiendo todos los hijos de Dios, esa es la iglesia. Ajá, no un edificio, no una secta, no una religión, no. Todos aquellos que ya han sido declarados o han declarado ser hijos de Dios, eso es la iglesia, eso es el cuerpo de Cristo. Lo mismo pasa con los dones. Los dones, aunque el Espíritu Santo nos los da para que nosotros los usemos, no es para beneficio nuestro, es para beneficio de la iglesia. Ajá. ¿Qué pasa entonces? Primero que nada tenemos que ver a la iglesia como un todo, como un todo. No la tenemos que ver como segmentada, que eso es lo malo que está pasando en nuestros tiempos, ¿no?
Cuando a una iglesia se le pone una denominación, la que tú le quieras poner, no vamos a decir aquí, pero la que tú le quieras poner, por ahí conozco un hermano que fíjense, fundó la iglesia pentecostal Mahanaim, así le puso, la iglesia pentecostal Mahanaim. Yo no sé si sepa lo que significa el término pentecostal, pero bueno, ya el Señor arreglará cuentas con todos nosotros y que nos agarre confesados, ¿no? No hay ninguna base bíblica, no hay ninguna base bíblica para que a una iglesia le pongas una denominación, la que le quieras poner, si evangelista, pentecostal, bautista, baptista, no hay ninguna, la Biblia no da ninguna referencia para que tú a una iglesia le pongas una denominación. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay dos cosas que nos deben de llamar la atención en cuanto a la iglesia. La primera es que la iglesia es un todo. Sí, acuérdense lo que Pablo decía. ¿Acaso ustedes son brazo? ¿Acaso ustedes son pie? ¿Acaso ustedes son mano? No, la iglesia es todo. Todo el cuerpo de Cristo es la iglesia. No porque soy ojo quiere decir que son más importantes. Y la otra es que cuando ya le empezamos a hacer diferentes denominaciones, diferentes divisiones, aguas, porque puede ser resultado de estar escuchando, en vez de estar escuchando a Dios, estar escuchando a Satanás. Porque ¿qué dice la palabra que vino a hacer? Vino a dividir. Satanás vino a dividir. Entonces cuando empezamos a ponernos denominaciones y empezamos a creerse que unas tienen la verdad o que una es superior a otra o que lo que yo practico es la realidad, aguas, porque entonces ahí no estamos escuchando a Dios y estamos escuchando a Satanás. Y hay muchas iglesias, muchas iglesias que tienen un éxito tremendo. Goyito, bienvenido, gracias a Dios por tu vida. Que tienen un éxito tremendo, pero el hecho de que tengan un éxito tremendo no quiere decir que estén alineadas conforme al plan de Dios. Eso lo podemos ver en las iglesias que hablan de la prosperidad, ¿no? Realmente tampoco hay una base bíblica para que hable que Dios quiere que seas millonario, ¿no? Yo creo que ahí el que quiere ser millonario es el que fundó la iglesia, ¿no? Por ahí vi alguna vez un pastor que decía que Dios lo quería vistiendo trajes Armani. Bueno, pues ya ojalá que pues algún día se dé cuenta que Dios no le importa el exterior, ¿no? Que si le importa el interior, le importa el corazón. Ajá. Pero bueno, entonces, primero que nada, para poder ver bien cómo operan los dones, así es, mi estimado Víctor, mi estimado Goyito, gracias. Para poder ver bien cómo operan los dones, primero tenemos que ver algo de la iglesia. Entonces, lo primero que llevamos de la iglesia es que la iglesia no está separada en divisiones, no puede haber en la iglesia. Si nos vamos a Hechos, allá, ¿cuál es el día de Pentecostés? ¿Cuál es el día de Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. ¿Dónde se reunía la iglesia? ¿Dónde se reunía la iglesia? La iglesia se reunía en una planta alta de una casa. Ahí se reunía. Ahí compartían la cena del Señor, ahí platicaban de Jesucristo, ahí escuchaban a los apóstoles, hasta que viniera el Señor a dejarles al Consolador, que es el Espíritu Santo. A partir de que llega el Espíritu Santo y se posa como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí, ahí se puede decir que es el nacimiento de la iglesia, que es cuando el Espíritu Santo empieza a repartir dones. Ajá. ¿Qué pasa con esa iglesia? Miren, esa iglesia tenía ahí unas características muy interesantes. Primero que nada, esa iglesia, la que fundó Jesucristo, estaba llena del Espíritu Santo. Estaba llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que que el Espíritu Santo descendió como lengua de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál era la otra característica que tenía? Que era una iglesia que estaba en obediencia totalmente, que estaba escuchando la palabra de Dios y era una iglesia feliz, que no tenía problemas. Bueno, en ese momento no tenía problemas cuando se estaba fundando.
Y la tercera cosa que podemos ver es que era una iglesia totalmente dedicada a la propagación de la palabra de Jesucristo. Ajá. ¿Qué pasa con las iglesias de ahora? Que es muy raro ver a una iglesia que todos sus fieles estén llenos del Espíritu Santo. Es raro ver una iglesia que todos sus fieles estén en oración constante. Y todavía es mucho más raro ver a una iglesia que esté predicando el Evangelio. Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita cuando empecemos a ver un poquito de dones, vamos a ver por qué. Ajá. Segundo, por ahí estaba viendo hace ratito un conferencista al que le hicieron una pregunta. Que ¿por qué la iglesia que se fundó en Pentecostés tenía tanto éxito? ¿Por qué tenía tanto éxito la iglesia? Y lo dice la palabra de Dios. El éxito que tenía era tremendo. A diferencia de las iglesias de ahora, que vemos que hay iglesias que no crecen, que vemos que hay iglesias que cierran, que vemos que hay iglesias que no la hacen, que vemos que hay iglesias que solamente se fundan para beneficio económico de quien la dirige. O sea, ¿por qué pasa eso? Primero que nada, porque es una iglesia que no está fundada en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, yo creo que casi la gran mayoría de todos nosotros, soñamos con fundar una iglesia. Ajá, soñamos con dirigir una iglesia. Yo sí al principio decía, no, Señor, sí, ponme por favor una iglesia bien grande que la pueda yo dirigir, que la pueda ver. Ahora que ya estoy más, un poquito más en conocimiento de lo que es el Señor, me arrepiento, ¿eh? Le digo al Señor, si me llegaras a ver, si tú crees que fuera capaz de dirigir una iglesia, que sea una iglesia chiquita, que sea una iglesia chiquita, que no sea un iglesión, porque no voy a saber qué hacer. Ujú. Yo sé que el Señor me va a guiar y Él me va a decir lo que tenga que hacer, pero sí da miedo a veces cuando de verdad estás bien entonado en lo que es la palabra de Dios, sujetándote bajo el orden de Dios, te das cuenta de que dices, ay Dios, mejor no le entro, ¿no? Así me conservo bien. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba con esa iglesia? Si leemos la palabra, nos estamos dando cuenta que cuando ellos predicaban, toda la gente se convertía. ¿Sí? Y que diario llegaban más gente convertida. Señora Edith, bienvenida. Gracias a Dios por su vida. Gracias por estar aquí. Cada vez que ellos predicaban la palabra de Dios, más y más gente se convertía. Les voy a poner un ejemplo. No está mal. No está mal, créanme. No estoy en contra de eso. Pero como que lo estamos agarrando como que de pretexto. Miren, hace poquito, no sé si tendrá unos 2 o 3 años, por ahí hubo un movimiento, ¿no? Para evangelizar en todo México. No voy a decir el nombre porque si no seguro se me van a venir encima muchas personas. Pero fue un movimiento que se planeó con meses de anticipación, que todos nos íbamos a vestir de cierta manera y que cada uno tenía la responsabilidad de platicarle el evangelio a cierta cantidad de personas. Pero fue algo que se planeó con meses, se tuvieron que formar comités no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, se tuvieron que poner líderes, se tuvieron que hacer varias cosas. ¿Para qué? Para poder evangelizar a la gente. No está mal, es un noble fin poder llevar la palabra de Cristo a toda la gente, que toda la gente conozca la palabra de Cristo. Sin embargo, cuando yo pregunté que por qué teníamos que hacer eso, me dijeron que si estaba en contra de la propagación del evangelio. Y les dije que todo lo contrario, que, que la palabra de Dios, una de las obligaciones que nos había dejado era de compartir el evangelio. Cuando la iglesia primitiva estaba funcionando, los únicos líderes eran los apóstoles. Ellos eran los únicos líderes. Y no se ve que formaran grupitos de que le dijeran, a ver, a ti te toca Jerusalén, a ti te toca Belén, a ti te toca Grecia, a ti te toca Roma. No, sino que simplemente iban y le decían, vayan a pregonar el evangelio. ¿Qué dijo Jesucristo? Por todo el mundo. No les dijo, a ver, tú como tienes patas bien fuertes, te vas a ir a Roma que está lejos, ¿no? Tú como no aguantas mucho caminando, te vas a ir aquí a Samaria nada más. No. Jesucristo dijo a todo el mundo. Y cada uno de ellos
salía a predicar la palabra, no se salía por un solo rumbo, no se salía a un sitio determinado, a horas determinadas, a un día determinado. La palabra de Dios dice que en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces el argumento fue de que dije, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿No? O sea, no está mal, yo no lo veo mal, pero ¿por qué? Y muchos aprovecharon la ocasión como para pararse el cuello y decir, sí, sí, yo participé en ese evento y llevé a 10 personas a Cristo, ¿no? Bueno, les digo, ese evento fue hace como 2 o 3 años. Y de esos 2 o 3 años, ¿cuántas veces volvieron a compartir el Evangelio? No, pues a muchos yo creo que no lo han compartido otra vez, sino que se quedaron ahí nada más, como que esperando otra oportunidad de compartir el Evangelio cuando es una obligación. Esa es la gran diferencia con la iglesia, la iglesia primitiva con la iglesia de nuestros tiempos. Es una ordenanza de Jesucristo que vayamos a predicar el Evangelio, pero siempre estamos poniendo de pretexto, primero que es que no es mi don, no es mi talento, no es mi ministerio, ¿no? O la otra es de que no, ahora que la iglesia se organice para aquí en la colonia andar compartiendo el evangelio. No hay que esperar una oportunidad de esa, sino que hay que compartir el evangelio diariamente, como puedas, como puedas. Tú comparte el evangelio como Dios te dé a entender, obedece la voz del Espíritu Santo para que lo puedas compartir. Entonces, bueno, ya tenemos ahí que la iglesia es un todo, que la iglesia es un todo. No hay denominaciones. La Biblia no contiene algún versículo, algún señalamiento acerca de que esta iglesia que está en Roma va a ser baptista, esta iglesia que está en Jerusalén va a ser tradicional, esta iglesia que está en México va a ser carismática. No, eso no hay base bíblica. La iglesia es un todo. Por eso, allá en Apocalipsis hay hay un capítulo en donde dice que va a ser castigada una iglesia. Ajá. Y feo, va a ser castigada muy feo. Pero tampoco dice qué iglesia es. Porque les decía hace poco que ellos tienen pensando que la iglesia que se refiere es la iglesia católica. Y no es cierto. De hecho, por increíble que parezca, hay sacerdotes que se están apegando a lo que es la palabra de Dios, a la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Entonces ellos no tendrían, señora Patricia, bienvenida, gracias a Dios por su vida. Entonces ellos no están faltando, ellos están compartiendo el evangelio tal como debe de ser, tal cual tomado de la palabra de Dios. Entonces, si él pertenece a la iglesia católica y pensamos que es la iglesia católica la que va a ser castigada, ya estamos mal. Y sin embargo, tenemos pastores y conferencistas que han adaptado la Biblia a lo que ellos quieren. Les hablaba hace rato del evangelio de la prosperidad, ¿no? Uno de los más nocivos que puede haber. Entonces, esa es una iglesia que va a ser castigada. Cuando venga Jesucristo, cuando venga la tribulación, cuando venga el día de la ira del Señor, no se refiere a una secta, sino se refiere, la única que va a ser protegida es la iglesia de Jesucristo. Y no como denominación, sino aquella que ha sido aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Esa es la iglesia de la que habla Apocalipsis. Entonces, ya tenemos. La iglesia no tiene por qué de tener denominaciones. No hay un versículo bíblico que diga que tiene que tener denominaciones. La iglesia es una y solamente. Segundo, no hay que esperar ¿cómo les diré? Un momento especial para predicar el evangelio. El evangelio se predica siempre, y acuérdense que la mejor manera de predicar el evangelio es con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir. Ajá. Pero ahora sí. Les decía hace rato que tanto el cuerpo de la iglesia como uno de los miembros tiene ministerios. O sea, el ministerio no solo es personal, también es a nivel de iglesia. Acuérdense que les dije al principio que tanto los ministerios como los dones no son para beneficio nuestro, ¿no? Si bien nos edifican, no son para beneficio nuestro, son para beneficio de la iglesia, del cuerpo de la iglesia. Ajá. ¿Qué quiere decir con eso? Ok. Vamos a suponer, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Hay que diferenciar lo que es un don de lo que es un talento y de lo que es un ministerio, aunque por ahí don y ministerio van como que de la mano. ¿Qué es un don? Si vemos el don como lo señala la palabra de Dios, es un regalo que te da el Espíritu Santo para que por medio de él edifiques el cuerpo de la iglesia. ¿Qué significa? Vamos a suponer,
Clásicamente estamos viendo que en Primera de Corintios y en Romanos hay una lista de dones espirituales, no solamente ahí, inclusive Primera de Pedro tiene ahí una lista de lo que son los dones espirituales. Todo habla de dones también. Primero que nada tenemos que entender que el don no, no es, ¿cómo les diré? No es algo que yo tenga en ese momento. Es algo que el Espíritu Santo me da. Es como un talento. Es diferente el talento al don. ¿Por qué? Porque el don te lo da el Espíritu Santo y el talento es algo natural que tú traes. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que tú fueras muy bueno para los negocios desde pequeño, Víctor, y eso te ha hecho crecer. Ese es un talento que traes naturalmente, es un talento que aprendiste, es un talento, es algo que estuviste repitiendo constantemente y de tanto repetirlo te has hecho un experto en ese manejo. Es algo que te enseñaron tus papás. A lo mejor tu papá te enseñó a multiplicar las ganancias de los negocios y es un talento que fuiste adquiriendo con el paso del tiempo viviendo en este mundo, porque también los talentos son buenos y malos. Pero el don es algo que el Espíritu Santo te da. No naces con él, no lo tienes antes de tu conversión con Jesucristo. Es algo que el Espíritu Santo te da y están muy bien señalados en la palabra de Dios. A veces pensamos que los dones son esos poquitos que señala, por ejemplo, Primera de Corintios 12 o Romanos. No, también como les decía, está en Efesios, está en Segunda de Corintios, está en Primera de Pedro. También hay lista de dones espirituales que los vamos a ver. Cada uno de ellos vamos a ver cuáles son los que menciona la palabra de Dios. Pero ahorita tenemos que entender bien lo que es un don. Un don es un regalo que te da el Espíritu Santo para que lo uses en beneficio y crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es para beneficio tuyo. Te pongo un ejemplo. Mira, vamos a... bueno, antes de que pongamos el ejemplo, también tenemos que tener en claro. Nosotros, casi la mayoría de nosotros ya sabemos los dones que se mencionan en la Biblia, ¿no? Palabras de sabiduría, de conocimiento, hablar en lenguas, interpretar las lenguas, o sea, todo eso que lo menciona ya más o menos tenemos idea de qué es, lo vamos a explicar bien claramente cómo es y cómo funciona cada uno de ellos. Pero ahorita vamos a suponer, no sé, mi estimado, bueno, Víctor, eres el único que está aquí porque no ha llegado el Rafita. Entonces te voy a poner a ti de ejemplo, mi estimado Víctor. Vamos a suponer, Víctor, que el anhelo de tu corazón es así, es que yo quiero comprender todos los misterios que hay. Algo se me cayó. Bueno, ahorita lo busco. Todos los misterios que contienen la Biblia. Y le voy a orar al Espíritu Santo para que me dé el don de conocimiento y el don de sabiduría. Eso es algo que tú estás pidiendo, que tú carnalmente estás pidiendo. Sin embargo, el Espíritu Santo, porque como dice aquí el versículo 11, ya estoy en Romanos, quién sabe por qué estoy en Romanos. Aquí está, Primera de Corintios, ¿no? Aquí está. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También lo vemos en el versículo, no alcanzo a leer, no sé si es el 4 o el 5, bueno, ahí me corriges, Víctor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo, Dios, ya tiene para ti el don en el que vas a sobresalir. También, ojo, voy a explicar cómo en determinado momento puedes adquirir otros dones, pero ahorita lo que quiero que entendamos es que es el Espíritu Santo el que, de acuerdo a lo que vea en ti, es el don que te va a dar. Y tú te puedes pasar orando toda una vida para que tengas conocimiento y revelación. Se te va a dar, pero no tanto como un don. Probablemente para ti el don que tenga el Espíritu Santo sea el de evangelismo. Sea el de evangelismo. Y cuando tú no quieras ejercerlo, sujetándote a lo que hace el Espíritu Santo en ti, a que lo dejes actuar en ti, solito va a fluir y es el que te va a estar haciendo actuando conforme a la medida que te es dada. El don lo da el Espíritu Santo. Ahora, yo les decía, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que estar sujeto siempre a un solo don? No,
Porque no quiere decir que un solo don tengas. En determinado momento puedes llegar a tener todos, absolutamente todos, conforme a las necesidades del cuerpo de la iglesia y a lo que el Espíritu Santo te quiera dar, el Espíritu de Dios. Ajá. ¿Qué significa? Ok, vamos a suponer, tú tienes un don en el que destacas, tú tienes un don en el que eres bueno, tú tienes un don natural que sin saber tú es el que el Espíritu Santo puso en tu corazón y lo ejerces. ¿Cuál es? El de traer gente a Cristo. El de traer gente a Cristo. Ese es tu don y ya hasta lo haces de manera natural. No necesitas que alguien te esté mandando, oye, va a compartirle el evangelio a ese, oye, vete a hacer, vete allá, tal. No, de tu corazón nace el estar trayendo gente a Cristo. Eso es el don que el Espíritu Santo te dio. Pero vamos a suponer que de esas personas que estás trayendo a Cristo, en algún momento, mi estimado Víctor, te vas a convertir en padre espiritual de alguno de ellos. Ajá. Te vas a convertir en padre espiritual de alguno de ellos. ¿Qué va a pasar? Que se van a acercar a ti con muchas preguntas. Tú tienes dos opciones: mandárselo al que tenga el don del ministerio de maestro o el don de sabiduría y conocimiento, o pedirle al Espíritu Santo que te dé la guía para poder contestar esas preguntas. ¿Qué va a pasar? Que el Espíritu Santo en ese momento te va a dar el don de sabiduría y de conocimiento para que tú puedas contestar esas preguntas. Y no lo está haciendo para beneficio tuyo, sino lo está haciendo para beneficio del crecimiento del cuerpo de la iglesia. Si así comprendes, va a haber, hay dones que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, dones específicos, dones con los que vamos a funcionar y con los que vamos a destacar. Pero eso no quiere decir que no tengamos los otros dones o que en algún momento el Espíritu Santo nos los pueda dar. Ajá. ¿Qué pasa con todos los profetas? Los profetas, pues obviamente tenían el don de la profecía. Ajá. Pero acuérdense que inclusive los profetas, cuando el Espíritu Santo les revelaba alguna cosa, ¿qué decía el Espíritu Santo? Si no viene de Dios, es más, entre los mismos profetas se estaban atacando. ¿Se acuerdan cuando, bienvenido Dani, Dios bendice tu vida, gracias por estar aquí, mi hermano? Acuérdense que cuando, no sé quién fue, no sé si fue, sí creo que fue Jeremías o Isaías, el que acusó a los demás profetas de que decían, uno que abofetearon en la boca. Sí fue Jeremías, ¿no? El que abofetearon en la boca y que lo mandaron encerrar porque decía la verdad y que decía que todos los demás profetas que según eran de Dios no estaban diciendo la verdad. Uno que mandó a traer el rey, ¿cuál era? Ve a traerme a este profeta que nunca me profetiza nada bueno. Era acá. Se me olvidó quién era ese profeta. Si tú recuerdas, Víctor, por favor, ahí házmelo saber. Pero Rafita, qué bueno, gracias a Dios por tu vida. Hablando de profetas, mira, este... ¿cuál era este profeta que lo mandaron a traer y que el rey se quejó? Es que este nunca dice nada de bueno de mí. Tenía como 50 profetas que siempre le estaban dando bendición y había uno que siempre se le ponía al brinco. No me acuerdo cuál es, se me acaba de olvidar su nombre, que hasta lo abofetearon en su boca y que le digo, es otro rollo, ¿no? Pero los profetas tenían que ser, miren, ahí les va. ¿Se acuerdan que hace como 3 clases pasadas les dije que hay un versículo que dice que no juzgues o serás juzgado? Pero que en realidad es uno de los versículos más mal entendidos, porque a nosotros sí nos corresponde juzgar. No se lo tomen así de que, entonces sí voy a juzgar a todos los demás. No, tiene ciertas circunstancias para que nosotros podamos juzgar a los demás. Pues si la palabra de Dios dice que vamos a juzgar a ángeles, pues ¿por qué no vamos a juzgar a los demás? Tiene ciertos requisitos, los vamos a ver. Pero entonces, ¿qué pasaba con un profeta cuando aventaba profecía? Lo tenían que juzgar 3 o más profetas para ver si lo que estaba diciendo de verdad era palabra de Dios o eran palabras de él. ¿Se dan cuenta entonces cuando el Espíritu Santo da el don? Cómo es que inclusive cuando no es de Dios, surge quien lo juzga y le dice lo que estás diciendo no es de Dios y que Dios te perdone o te castigues conforme a lo que estás diciendo. ¿Qué pasa? Y volviendo a la actualidad, ¿qué pasa con las iglesias de hoy? Ok, eh, hay iglesias en las que el líder o el pastor es la autoridad máxima, y sobre de él no hay nadie, y todo lo que él dice es verdad, y todo lo que él platica es verdad, todo lo que él les comparte es verdad. Sin embargo, nunca se permite
tener Miqueas, gracias Víctor, gracias, sí es cierto, sí fue Miqueas al que le pegaron en la boca, a ver, luego lo vemos bien, no creo que haya sido Miqueas, pero yo confío en ti Víctor, gracias, ponnos el versículo si puedes, ¿no? Bueno, entonces les decía, cuando un pastor se convierte en la autoridad máxima de la iglesia y no permite que nadie esté sobre su autoridad, suponiendo que él esté bajo la autoridad de Cristo, ya es un líder malo. ¿Por qué? Porque él siente que lo que está recibiendo, pero por ejemplo, si juzgan a un drogadicto, a alguien que necesita ayuda, yo digo que está mal. Vamos a dejar lo del tema de juzgar a los demás, mi estimado Rafita, para otra clase, pero no está tan mal, no está tan mal. Después lo vamos a ver, después lo vamos a ver. Entonces les decía, cuando el pastor o el líder de una iglesia se para sobre sobre su macho y dice, aquí la autoridad soy yo porque estoy recibiendo revelación de Jesucristo y ustedes no, bola de inmundos, ya está mal. ¿Por qué? Porque no se permite tener a alguien que le esté diciendo, oye, oye, eso que estás diciendo no está tan correcto como tú lo crees que está así. No, siempre, siempre tiene que haber primero un freno y después tiene que sujetarse al Espíritu Santo. Más bien sería como llamar la atención con amor para que esa persona recapacite. ¿No has visto ese meme que dice, yo necesito amor, comprensión y ternura? ¿Cuántas veces crees que se le ha dado amor, comprensión y ternura a esa persona? Además, digo, varios de nosotros que tuvimos o tenemos ese problema sabemos que las palabras de amor no nos hicieron efecto. Ajá, no nos hicieron. Gracias, exactamente. Vientos, vientos, Víctor, gracias, ¿no? Hay un hombre. Gracias, Víctor, gracias, gracias. ¿Qué ves? ¿Ves, Víctor? ¿Ves? Híjole, Víctor, me cae que a ti y a Rafa les voy a echar un montón de ganas, aunque se aburran de que les esté mandando mensajes. Perdón que haga un paréntesis. Aunque se aburran de que les esté mandando mensajes, les voy a estar mandando cada vez que mis actividades los permitan alguna reflexión, alguna capacitación, alguna lectura. Aunque el Rafa no lo haga aunque sea nada más por desaburrirse o pasar el rato, lo va a hacer. Porque estoy seguro que no ha visto la película el Rafa, ¿no? Ni hizo la tarea que le dejamos. Tú, Víctor, ahí vas, ya te estás sujetando, vas a ver qué bendiciones vienen para tu vida. No, ya estás disfrutando de las bendiciones. Y dime si no es cierto, tú ya estás disfrutando de las bendiciones porque te estás ordenando. Y eso no quiere decir que porque te estás ordenando el Señor te está bendiciendo, sino que tú ya estás dentro del círculo de bendición del Señor. Y ya no te quieres salir ni aunque te arrastren, ahí te aferras a esa rayita del círculo para que no te saquen de ahí y puedas. No lo hace, es más, yo estoy seguro que tu corazón no lo hace ni siquiera tanto por recibir bendición o no, porque muchas veces no recibimos bendición y sin embargo seguimos estando sujetos al orden de Dios. Ajá, yo sé que lo haces por amor, totalmente por amor, se te ve en tu corazón que lo estás haciendo por amor. Ajá, entonces sígase ahí, Rafita, vas para allá, vas a ver, y si no nos encargamos todos nosotros de que llegues a ese nivel y aún más. Entonces les decía, ese pastor necesita un refreno natural tal y como la palabra lo dice, porque muchas veces nadie en este mundo es infalible. Yo les he dicho, el día que sientan que me estoy equivocando, díganmelo sin ningún, ya mero me sujeto a Dios y a su palabra. No, ya está sujeto, Rafita. Nomás te falta ir comprendiendo ciertas cositas para que vayas ordenando tu vida, pero de que ya está sujeto, ya está sujeto. Y no te sueltes, no te sueltes. Ahora sí que hazle como Jacob. No, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Digo, no sé si te quieras aventar un tiro con Dios. Ya, ajá, yo lo vi, pero a la mitad la dejé porque ya tenía que irme. No se preocupe, señora. Ajá, ya tú sujétate y ahí aférrate a su pata. No le hace que te descoyunte una pierna, pero para que te bendigas. Digo, es una de las peores maneras, pero bueno, dice, a mí me da gusto por Rafa, hay muchos cambios en su vida. A todos nos da gusto y sobre todo al Señor Jesús le da gusto que Rafita está en una etapa bien bonita de su vida y así va a seguir y así va a seguir. En el nombre de Dios, así va a ser porque Dios lo ama y Dios lo bendice. Bueno, entonces seguimos. Entonces ese pastor no puede ser la autoridad máxima, porque la autoridad máxima es Jesucristo. Todo aquel líder, pastor, oficial o anciano de la iglesia que diga, aquí mis chicharrones truenan, aguas, cuídense, porque los chicharrones que deben de tronar son los de Jesucristo, ¿sale? Entonces, bueno, ya tenemos ahí varias cosas que tenemos, y eso es gracias a Dios, claro que sí. Amén, Señor.
Entonces eso es lo que les decía. Ya tenemos lo que es una iglesia. ¿Por qué? Porque los dones van a funcionar. Imagínense una iglesia. Miren, cuando la iglesia primitiva empezó a funcionar, primero que estaban llenos del Espíritu Santo. Totalmente llenos del Espíritu Santo. Ni siquiera tenemos que preguntarnos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se posa de ellos, se posa encima de ellos en forma de lengua, de lengua de fuego, no hay ninguna duda de que estaban llenos del Espíritu Santo. Segundo, oraban día y noche, todo el tiempo oraban. Tercero, se sujetaban a la autoridad que es Jesucristo. Conformaron una sola iglesia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Pablo les puso una regañiza de que decían, ¿tú eres de Apolos? ¿Tú eres de Cefas? ¿Tú eres de Silas? ¿Tú eres de Pablo? No, todos son uno solo en Jesucristo. Ahí está el verdadero ejemplo. No existen las denominaciones. Es una sola iglesia la de Jesucristo. Una sola y nada más. Y no es iglesia de los santos de los últimos días. Nada. No tiene ningún nombre. Es la iglesia de Jesucristo. Ni siquiera iglesia de Jesucristo. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Entonces ya están llenos del Espíritu Santo. Oran todo el tiempo. Evangelizan todo el tiempo. Y no tienen divisiones. ¿Qué pasaba con esa iglesia? Que cada vez que predicaban el evangelio, se convertía la gente. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que de ser 200 personas en el día de Pentecostés, no es cierto, en la primera prédica de Pedro, se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas en una prédica. En una prédica. Yo quisiera ver a un pastor ahorita en estos días que en una prédica convirtiera a 100 personas. Ajá. Pedro en una prédica convirtió a 3,000 personas. Imagínense cuántas más al paso del tiempo. ¿Por qué? Por una iglesia bien sujeta a lo que decía Jesucristo. ¿Qué pasa con las iglesias de hoy? Yo, y que me perdonen, no me vayan a crucificar, no me vayan a ofender, pero yo estoy seguro que en cualquier iglesia evangélica, cristiana que visitemos, no todas las personas están llenas del Espíritu Santo. No todas las personas tienen una vida de oración. No todas las personas evangelizan. Y siempre hay grupos dentro de nuestra iglesia que están queriendo dividir o hacer grupos. O están en contra de lo que dijo el pastor, o están en contra de lo que dijo la líder de tal sección o el líder de tal sección. Siempre hay divisiones dentro de la misma iglesia, ¿sí? Es que hoy no me gustó lo que compartió el pastor porque no estuvo sujetado a la palabra. Y viene otro y que dice, no, lo que dijo el pastor hoy estuvo hermoso. Siempre hay divisiones dentro de la iglesia, cosa que no sucedía en la iglesia primitiva. No hay una iglesia en donde se esté orando todo el tiempo. No hay una iglesia en donde se esté evangelizando todo el tiempo. No hay una iglesia en donde estemos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Yo mismo les puedo decir que a veces he ido a la iglesia sin presencia del Espíritu Santo por los conflictos personales que llevo. Todos en alguna vez, nadie es perfecto, todos. A veces vamos a la iglesia más por costumbre que a escuchar la palabra del Señor. Ok, entonces ya estamos en esa tesitura. Imagínense en una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, que estén orando todo el tiempo, que estén evangelizando todo el tiempo y que no haya divisiones. Imagínense los dones que va a haber en esa iglesia. Vamos a suponer que por ahí hay alguien que dice tener el don de... ¿Qué don les gusta? ¿Qué don les gusta? El don de... el más criticado de todos. Vamos a hablar el don de lenguas. ¿Qué pasa con el don de lenguas? Muchos dicen que el don de lenguas ya no es necesario. Otros dicen que el don de lenguas sigue manifestándose. Lo vamos a ver más profundamente. Verdaderamente, ¿qué pasa con el don de lenguas? ¿Qué pasa con el don de lenguas? Inclusive hay muchos quienes dicen que el discernimiento, dice la señora Edith. Ok, ahorita vemos el discernimiento de espíritus. Muchos dicen que el don de lenguas ya no es necesario porque ya se completó la Biblia y ya ahorita hay versiones, traducciones, políglotas, personas que hablan 2 idiomas y todo esto para llevar el mensaje y que no es necesario ya tener un don de lenguas. Es más, la palabra de Dios dice que el don de lenguas, para que se dé,
debe de resurrección, exactamente, el don de resurrección. Dice que para que el don de lenguas se dé, también debe de haber un don de interpretación de lenguas. Ok, ¿qué pasa ahí? El don de lenguas, cuando se manifiesta en una persona sin que haya intérprete, es para, ¿cómo se dice? Para edificación personal. Es para edificación personal. Pero cuando el don de lenguas se manifiesta, dice el don de sanar, el don de sacar espíritus inmundos. Yo conocí una persona que dice que resucitó a una persona. Mira, bueno, déjame terminar este ejemplo y ahorita te contesto, Víctor. ¿Qué pasa con el don de lenguas? Dicen ahí que para que sea crecimiento de la iglesia tiene que haber un intérprete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a veces cuando tú ya te vas a dormir? Y traes una bronca, o te sientes contento, te sientes alegre, te sientes triste, ¿cómo te sientas? Acostado empiezas a orar. Y si duerme alguien a tu lado o te escucha alguien, dice, ¿y ahora qué locura se está diciendo No, no se te entiende. Pero tú lo estás entendiendo. O sea, tú cuando oras para ti mismo, empiezas a decir el don de sacar espíritus inmundos. Tú empiezas a orar así. Alguien que esté junto a ti no te va a entender, pero tú te estás entendiendo. Dentro de tu cabeza tú estás entendiendo lo que dices, ¿no? Se está manifestando el don ahí, el don de hablar de lenguas, porque estás hablando con balbuceos, pero son entendibles para ti y Dios te está escuchando. Sí, es un ejemplo muy burdo de lo que es el hablar en lenguas, pero así es, tú te estás entendiendo y estás orando, estás en comunión con Dios, aunque el que esté al lado de ti nada más esté escuchando murmullos y murmullos invisibles, ¿no? Pero tú estás entendiéndote muy bien. Ahí hay una manifestación del don de lenguas. Sí hay personas que se tengan ese don de exorcizar. Ok, miren, vamos a empezar, tiene que ver miren, ya nos estamos adelantando mucho, les voy a responder rápidamente, pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Ajá, ay, ya lo vamos a ver en la siguiente. Sí hay muchos dones, como les decía, sí hay un don de sanar, sí hay un don de sacar espíritus inmundos, que sería tu traducción al exorcismo, mi estimado Rafita. Dice Víctor que conoció a una persona que dice que resucitó a una persona. Yo sí tengo mis dudas en ese sentido, tal cual cuando vimos la unción del aceite, en el sentido de que hay alguien que resucita una persona. Te voy a decir por qué. ¿Qué pasa cuando en el hospital llega una persona y le da un ataque al corazón y se detiene su corazón? ¿Qué pasa cuando le dan estos, ¿cómo se llaman? Electroshocks para que el corazón vuelva a funcionar. Funciona. ¿Cómo se llama esa técnica? Resucitación cardiopulmonar. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que el doctor, que a lo mejor ni cree en Dios, ni conoce a Dios, ni sabe quién es en Dios, resucitó a una persona. Esa es la palabra, resucitó a una persona. Hace poco acabo de leer un artículo en donde científicos ya comprobaron que hay una vida después de la vida, científicamente hablando. O sea, ellos ya comprobaron que hay vida después de la vida. ¿Por qué? Porque después de miles de análisis de datos comprobaron que el cuerpo humano, aun y cuando se detenga la actividad cardiopulmonar y la actividad cerebral, lograron captar 3 minutos después de eso. ¿Te acuerdas de que un día nos hiciste que en Mahanén quisiste lo erarme de espíritus inmundos 2 y me enojé? Es porque si traigo espíritus malos, traías. Mira, déjame acabar así, con lo de Víctor. Déjame acabar con lo de Víctor. Ajá, liberarme de espíritus. Ahí te va. Con lo de Víctor. Dudo sinceramente que haya un don de resucitar personas. Si en algún momento mira, te soy bien sincero, Víctor, bien sincero, no he conocido un caso en la iglesia que resucite una persona. ¿Por qué? Porque ese es el máximo poder de Dios. Ese es el máximo poder de Dios, el de resucitar. De hecho, en el libro de Juan es la séptima señal en donde Jesucristo está dando muestras de que Él es el único que puede vencer a la muerte, cuando resucitó a Lázaro y cuando resucitó Él. Ajá, yo no creo que haya, déjame investigarlo bien, pero yo no conozco ninguna iglesia seria que te pueda decir que resucitó una persona. Ese es el máximo poder de Dios, el de yo tengo poder sobre la vida y la muerte. Entonces, si una persona se te acerca y te dice, yo resucité una persona,
Hay que ver en qué condiciones. Dice, yo solo pensé que si fuera cierto, eso sería para las personas presentes en ese momento, porque lo que yo te dije en ese momento, ¿de qué sirve que me lo cuente a mí? No te entendí. Yo solo pensé que si fuera cierto, eso sería para las personas presentes en ese momento, porque yo le dije que en ese momento que de qué sirve que me lo cuente a mí. Yo sí creo, yo tuve un accidente en moto muy grave, pero yo estaba inconsciente y a lo lejos oí una ambulancia, pero una señora hablaba, no sé qué decía, pero cuando llegó la ambulancia me revisaron, me paré y me fui caminando. Sí, pero siempre tuvo conciencia, señora Edith, siempre tuvo conciencia, escuchó a la señora, en ningún momento, perdió el conocimiento, estaba escuchando a la señora, aunque no la entendía, escuchó a la ambulancia, escuchó a la señora, que quiere decir que su actividad seguía, ajá, entonces no estuvo muerta. En cuanto a Víctor, no entendí tu comentario, si me lo explicas, pero no creo que el don, que haya como tal un don de resurrección activo, ¿no? Dice Jesucristo, aunque también tenemos por ahí lo que dijo Jesucristo, ¿no? Cosas más grandes harán ustedes. Cosas más grandes harán ustedes. Entonces, no lo sé, no lo sé, pero yo no conozco ningún caso realmente documentado de que un cristiano haya resucitado a otro más que los que se mencionan en la Biblia. Dice, y si te digo que a veces todavía soy muy enojón y a veces maldigo demasiado, quizás necesite una liberación completa, porque a veces me suceden cosas demasiado extremas y yo a veces siento que traigo adentro, siento escalofríos y no es locura, en verdad. Muy bien, mi estimado Rafita, voy a contestar tu pregunta. Sí hay como tal un ministerio o don o servicio que es para liberar espíritus inmundos, para exorcizarte, por así decirlo. De hecho, un servicio que se debe de ofrecer a la iglesia. Ojo, no lo puede ejercer cualquiera. No lo puede ejercer cualquiera. Tiene muchas cosas que tienen muchos requisitos para que alguien se atreva a sacar un espíritu inmundo. Segundo, eh, el, si tú tienes dudas, tú, Rafita, en cuanto a que si tienes espíritus inmundos o no, no hay más cosa que te entregues en oración a Jesucristo y que le entregues tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu familia, absolutamente todo. Y eso de que maldices, mira, yo a veces me doy martillazos en los dedos cuando estoy haciendo algún mueblecito y si suelto una mala palabra, pídele al Señor que te quite las malas palabras y ponte en oración. Sí, 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 es lo que te decía Rafita. El carácter, yo gracias a Dios ya he ido mejorando un poquito. Yo mismo puedo liberarme. Entonces sí, por supuesto que sí, mi estimado Rafita. Por supuesto que cada uno se puede liberar. ¿Te acuerdas que hace poquito, hace 2 clases, 3 clases, les dije, ¿por qué no creen en la autoridad que les ha dado el Señor? Si en verdad lo resucitó, yo pienso que era para que los que vieran la resurrección se asombren y se conviertan a Cristo o se conviertan a Satanás. Recuerda que también que Satanás también hace milagros, Víctor. Habría que analizar la situación en su contexto, no solo el hecho de que a él te haya dicho que resucitó una persona. Habría que ver todo el contexto, a quién resucitó, cómo lo resucitó, cuándo lo resucitó y para qué lo resucitó. Todo ese contexto en general se tiene que analizar para ver si no es un engaño de Satanás y si verdaderamente pertenece al reino de Dios. Ajá, dice, pero usted sí lo puede hacer. Miren, ese es lo que estaba terminando, que le contesté ¿cómo se llama? El comentario a Víctor. Miren, todos nosotros podemos hacerlo. A veces me dan ganas de vomitar, me siento todo con escalofríos y me siento muy raro y la ira es lo que más tengo y no se me quita. Si el Señor está tratando de quitarme lo grosera, es de ser muchas majaderías y ahora casi ya no son frecuentes. ¿Por qué no sirve que me lo cuente? ¿Por qué no sirve que me lo cuente a mí? Eso pensé. Ajá, aguas, Víctor, porque podría querer el enemigo volverte a jalar un engaño. Ajá, bueno. Vamos a tratar el asunto en particular de Rafita en el poquito tiempo que nos queda. Miren, primero que nada, recuerden que hace unas cuantas clases, no me acuerdo ni hace cuántas clases fue, les dije, bueno, ¿por qué no creen en la autoridad que les ha dado Jesucristo? Sí, ¿por qué no en el nombre de Cristo, en la autoridad que les dio Cristo, expulsan esos demonios? ¿Por qué no los expulsan? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando un demonio ve a Jesucristo, tiembla. Cuando un demonio ve a Jesucristo, se va. Pero ¿qué es lo que pasa?
¿qué es lo que pasa? Es muy difícil trabajar este aspecto. Cuando tú sientes, o cualquiera de nosotros siente esas cosas, a veces, primero que nada, hay que analizar bien. Bueno, yo me di cuenta contigo, mi Rafita, en ese sentido, sí es cierto lo que te dije en ese entonces, no tengas miedo, acuérdate, Jesucristo está de tu lado, eres hijo de un rey, eres hijo del Dios Padre Todopoderoso, eres el hijo de quien creó a Satanás. Pues no es que no crea, pero con tanta maldad en mi cabeza siento que no tengo ese poder. Pero ya te diste cuenta cómo eres tú, no te has apropiado de las palabras y bendiciones que tiene Cristo para ti. ¿Por qué? Cuando tú te quieres poner a orar, siempre hay algo que te dice eres malo o te pone otro pensamiento en la cabeza. ¿Qué pasa? Que son esos espíritus inmundos que están afectándote a ti para que no te pongas en comunión con Dios. Lo único que tienes que decir con toda seguridad es en nombre del Señor Jesucristo y en la autoridad que Él me dio, les ordeno que se larguen y que me dejen tener comunión con mi Padre. Pero que te lo creas, pero que te lo creas. Sí, porque si tienes duda, donde hay duda entra Satanás. Ajá. Para empezar, eso. ¿Cómo se expulsa un espíritu inmundo? Con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Es tan fácil. Ahí lo dice la palabra. ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar espíritu inmundo de un hombre? Y que llegó Jesucristo y casi los abofetea, que bien enojado le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué no creen el poder que les he dado? ¿Por qué no creen el poder que les he dado? Es lo que les dijo Jesucristo. ¿Qué les dice Jesucristo cuando manda a ellos y a los 70 a evangelizar? Les doy poder para expulsar demonios. No dice así la palabra, les doy poder para expulsar demonios. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Cuando regresaron, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y quiénes eran los apóstoles? 12 hombres llenos de dudas. Que hasta que el Espíritu Santo, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, les dio el poder, ya se conformaron como los pilares de la iglesia que fundó Jesucristo. Pero hasta antes de Pentecostés, todavía eran unos hombres llenos de dudas. Y sin embargo, que el poder que les dio Jesucristo fue el de expulsar demonios en su nombre y en la autoridad que les dio. Entonces, ¿por qué nosotros, siendo como los apóstoles en ese sentido, llenos de dudas, temores, incertidumbres, pero aún así cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, los espíritus se van y no regresan? ¿Por qué? Porque estoy invocando que con su sola presencia de Jesús ellos temblaron de miedo. Mira, bueno, tal vez es algo que no frecuentemente les digo, pero la Biblia es para que la apliques en tu vida. ¿Qué les dije hace mucho? Se los voy a volver a repetir. Que a la Biblia no le deben de poner los nombres que están aquí. Le deben de poner su nombre. Vamos a suponer, que dice, ¿qué le dice Jesús a Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ponte ahí en el lugar de Pedro. ¿Qué te dice Jesús? En verdad te digo, Juan, que antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y no lo negué 3 veces, lo negué muchísimas veces más. O sea, no solo 3 veces. Pero ¿qué pasa con Jesucristo después que le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo dice. Ponte ahí. Cuando Jesucristo venga y te diga, Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ve y predica el evangelio. ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesucristo nos ha dicho que nos ama? Aún y cuando fallamos, Jesucristo nos ama. Entonces, ¿qué les dice a los apóstoles? Pedro, Tomás, Felipe, Natanael, Mateo, a todos ellos les dice, vayan y expulsen demonios en mi nombre. ¿Qué te está diciendo ahí Jesucristo? Rafa, Víctor, Juan, Patricia, Edith, Goyo, Dani, vayan y expulsen demonios en mi nombre. No en el nombre de ustedes, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer, Rafita? Agarra en este momento, más al ratito, ponte en oración y en el nombre de Jesucristo, por la autoridad que me ha dado, yo te he hecho de mi vida. Porque el dueño de mi vida, de mi corazón, de mi mente y de mi alma es el Señor Jesucristo, y solo a Él le debo honra, gloria, alabanza y poder. Y ustedes no son más que el enemigo vencido, que ya los pisoteamos la cabeza y nada pueden contra mí.
Eso es lo que les tienes que decir y ponerte en oración, rendirte a los pies del Señor. ¿Por qué no te rindes en oración a los pies del Señor? ¿Por qué no quieres leer la palabra del Señor? Porque estás dejando que los demonios actúen por ti, que los espíritus inmundos actúen por ti. Entonces, en el nombre de la autoridad que me da Jesucristo, yo los expulso de mi vida, porque mi vida, mi corazón, mi alma y mi espíritu le pertenecen a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ustedes ya no tienen nada que hacer porque ustedes fueron un enemigo vencido en la cruz por medio del sacrificio de Cristo. Así que en este momento yo los mando al lago de fuego. Bueno, en el nombre de Jesucristo se van al lago de fuego y azufre, para que no me sigan molestando nunca más en la vida, ni molesten a mi esposa, ni a mi madre, ni a mi familia, ni a todos mis seres amados, porque la palabra de Dios me ha dado ese poder para poderlos mandar al infierno. Dice, me cuesta mucho trabajo, Vita, en serio, me entra flojera para orar, para leer la palabra, mucho trabajo me cuesta, pero si no lo haces, nunca se te va a quitar. Yo te decía, agárrate un plan, mira, es más, ¿no quieres agarrar un plan? Hoy agarra tu Biblia, hoy agarra tu Biblia. Y antes de dormir, mira, yo me imagino que tienes algún reloj con cronómetro o que tu celular tiene cronómetro. Ponle 10 minutos, 10 minutos. Y vete al libro de Juan. Vete al libro de Juan. Así, no te vayas a otro. Vete al libro de Juan. Ajá. Todos pueden poner una hora específica por Rafa, pero él primero tiene que hacerlo él. Ahorita voy para allá. Vete al libro de Juan. Prende tu celular 10 minutos y le prendes el cronómetro y empiezas a leer. Donde se acaben esos 10 minutos, si tú quieres, ahí le paras. Si quieres, le sigues. Primero que se te haga una costumbre. Que se te haga una costumbre el leer la palabra de Dios. 5 o 10 minutos. Después, mi estimado Rafita, se te va a convertir en una necesidad, en tu alimento espiritual. Ajá. Ok, Rafita. Otra cosa. Es que es por eso que te digo, no es que seas flojo, Rafita, tú no eres flojo. ¿Por qué? Porque tienes un trabajo, porque estás viendo por tu familia, porque sales a buscar el pan diario. Ajá, porque tienes ganas de crecer, porque tienes ganas de levantarte. Eso no es flojera. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que estás dejando que otras cosas influyan en tu relación con Cristo. Entonces, te voy a dejar 2 ejercicios. Si en verdad, Rafita, si en verdad quieres librarte de todas esas aflicciones, te voy a decir una cosa, ya, así para acabar. Ay, sí, ya me paso otra vez. Ya. Te voy a decir una cosa. Mira, ahorita podemos ir todos nosotros a hacer oración por ti y expulsarte los 20,000 demonios que tengas. Y se van a ir en el nombre de Cristo. Se van a ir en el nombre de Cristo. Basta con una vez que dudes, con una sola vez que dudes, para que regresen a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aún y con el poder y la autoridad con la que Cristo nos ha investido, tú le estás abriendo puertas a esos demonios con tu indecisión. Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije, no tiene caso que te lo saque ahorita? Porque en ese momento van a venir con 2 compañeros más. Y cuando eran 2, ahora van a ser 4. Ajá. Exactamente, Víctor. Exactamente. Así debe de ser. Así debe de ser. Ajá. No es que tú no puedas o que nosotros no podamos o no queramos. Tiene que venir de ti. ¿Sí? ¿Cómo puedes vencerlos si te dejas influenciar por ellos? A ver, 2 ejercicios, Rafa. 2 ejercicios para que ya no te pasen esas cosas. ¿Por qué? Primero, leer la palabra. 5 o 10 minutos diarios. 5 o 10, pero leerla. No agarrar y, ay, qué flojera. No, leerla. A ver, ¿qué dice aquí? Un capítulo. Bueno, ya, gracias. Me voy, ya me alimenté espiritualmente. Cuando ya estés en tu cabecera, en la cabecera de tu cama, y te estés acostando y ya estés cerrando los ojos, haz una oración. Y repite un versículo bíblico. Sí, vete a Salmos 4:8. Víctor, si me... exactamente, no esperes a que sea por urgencia buscar a Dios. Vete a Salmos 4:8. Víctor, Salmos 4:8, a ver si es ese. En paz me acostaré y en paz me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ajá. Eso, creo que por ahí es, Víctor. Yo empecé a leer la Biblia por todo el año y ahora lo hago diario, y cuando estoy enferma y no puedo ver bien me siento incompleto. Exactamente, créanme,
Llega a pasar eso. Víctor, dime si no es mentira. Señora Patricia, dígame si no es mentira. Pero a veces cuando no leemos la Biblia, nos sentimos así de... Bueno, hasta me siento mal de no haber leído la parte proporcional que yo quiero leer. Hasta me siento mal. Pero, créanme, a lo mejor suena como regaño, ¿no? Pero pues bueno, es palabra del Señor. Muchas veces nos sentimos tristes. Muchas veces nos sentimos enojados. Muchas veces nos sentimos decepcionados. Muchas veces nos sentimos rendidos, sin fuerzas, sin nada. Y nos atrevemos a reclamarle a Dios porque no cumple sus promesas en nosotros. Ajá. Porque no nos bendice. Porque no nos escucha en oración. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? En realidad, cada uno de nosotros lee la palabra. Aunque sea por obligación. En realidad la leen. En realidad se ponen en oración. Todos me pueden decir ahorita, sí, no, yo sí oro. Pero una vida de oración. Salmos 4:8. Gracias, Víctor. Gracias. Pero en realidad somos guerreros de oración. Yo oro cuando... esto es cierto, no estoy presumiendo ni nada. Yo oro cuando me levanto. Después de bañarme, de que ya estoy bien, porque se levanta uno así, no me digo, ay, gracias Señor por levantarme, ¿no? Pero nada más me baño y me pongo en oración, aunque sean 5 minutos. Cuando salgo de la casa, me pongo en oración, primero por mi familia para que la tenga bien y para que me dé un día bueno y me regrese con bien a casa. Cuando vengo en el camión, oro. Cuando como algo, créanme, ya hasta me sorprendo de que inclusive en los tacos de la calle, cuando me sirven mis 2 tacos y ya estoy a punto de morder los tacos de guisado que me zampo, digo, ¡ay! Y empiezo a orar. Y me voltean a ver así, ¿no? Acabo mi oración y yo empiezo a comer. Cuando llegamos aquí en la casa, oro porque llegué a la casa, oro porque mi familia está bien. Cuando como, oro. Cuando me acuesto, oro. Ya es una necesidad para mí tener comunión con Dios. Y hace poquito comprendí que por qué me estoy queje y queje, por qué le estoy pide y pide cosas a Dios cuando me ha dado todo lo que necesito y más. Eso es lo que comprendí hace poquito. Hoy no me canso de darle gracias y alabanzas, ¿sí? Hoy es lo principal, darle gracias y alabanza. Digo, me has dado todo. Me faltan muchas cosas, sí, pero yo sé que me las está supliendo. Entonces esa es una vida de oración. Esa es una vida de oración, mi estimado Rafa. Ora en todo momento. Sientes que te está atacando el enemigo, ora en ese momento. Sientes que te falta fe, ora en ese momento. 1, 2, 5, 10, 1 hora, 8 horas. Pero ponte en oración, que se te hagas un guerrero de oración y vas a ver, cuando te vea el enemigo va a temblar y a huir. ¿Por qué? Porque traes a Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir en tu presencia. Gracias por la armadura con la cual nos has revestido para poder soportar los ataques del diablo. Gracias por la autoridad que nos has dado para echar fuera espíritus inmundos. En este momento, Señor, te pedimos que confortes el corazón de Rafael, que le des la valentía para que se yerga como un soldado poderoso con la armadura que tú le has dado en su palabra, para que en tu nombre y autoridad eche fuera todo tipo de ataque inmundo, todo tipo de ataque demoníaco, y para que él tenga fuerzas para vencer, porque el enemigo ya está vencido, Señor, ya está hecho pedazos, él ya está en el lago de fuego y azufre, porque tú pagaste ese sacrificio en la cruz y por la sangre preciosa que derramaste, venciste a la muerte, venciste a Satanás, venciste a la enfermedad, venciste al pecado, Señor. Crea un corazón limpio en Rafael, Señor, crea un corazón de varón, crea un corazón de guerrero, para que él está llamado a eso, Señor. Por eso tiene tanto conflicto en ese sentido, porque él está llamado a combatir espíritus inmundos. Los espíritus inmundos saben que en Rafael van a tener un enemigo increíble que los va a echar fuera con oración y ayuno, que no van a poder pararse enfrente de él porque viene con tu armadura, porque viene con tu autoridad y viene con tu poder, Señor, y por eso es tan atacado. Dale esa fuerza, esa claridad de mente que necesita para comprender que el ministerio al que está llamado es al de expulsar demonios, al de detener el ataque del enemigo. Es uno de los ministerios más difíciles, Señor, pero él es un hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero valiente y un guerrero poderoso al cual tú le has dado las fuerzas y le has dado la autoridad para poder echar demonios en tu nombre, Señor Todopoderoso.
Gracias te damos por esa madre que tienes, Señor, que no deja de orar por él, que no deja de confortarlo. Gracias por la pareja que le has dado, porque están ordenados en el nombre de Dios. Gracias por la vida de Víctor, Señor, que ya lo estás convirtiendo en un varón increíble, Señor, y que lo que tienes guardado para él ya está próximo, Señor, que no va a caber de felicidad cuando llegue a su vida eso que tanto ha estado buscando y que tú ya lo tienes, Señor, que tú ya lo tienes para él. Gracias por la señora Edith que nos hace comprender que solo la lectura de la palabra de Dios nos hace fuerte. Gracias por Goyo, porque él sabe que aunque cae, Dios lo ama. Dios lo ama, no lo castiga, Dios lo ama, Dios quiere que esté en sus brazos. Quita toda la pesadumbre, Señor, la ansiedad, la depresión del corazón de Daniel, Señor. Quítaselo y que en tu nombre sea un varón bendito, que sea un padre ejemplar, Señor, que ponga el ejemplo para su hija, que también se vuelva una guerrera, Señor, que se levante sana, fuerte y hermosa como ella lo es, pero que él sea el ejemplo de esa mujer que está criando. Gracias por la vida de todos nosotros, por las bendiciones que nos das de alimento, de hogar, de provisión y sobre todo de salud, Señor. Y porque tu presencia siempre está con nosotros. Gracias te doy, mi Señor Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos que siempre nos acompaña. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo y Salvador, por esa fuerza que nos das. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por estar siempre presente en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Que Dios los bendiga. Crean, crean, crean en su poder. Crean en todo, en toda su palabra y van a ver el caudal de bendiciones. Rafita, mañana échame un mensajito para hablar contigo por teléfono. Cuando estés desocupado, cuando tengas ahí por lo menos unos 15 minutos para hablar conmigo, échame un mensajito y ahí platicamos fuerte, ¿no? Víctor, saludos a todos, Rafita, Goyo, señora Edith, a todos, que Dios los bendiga. Si Dios los permite, nos vemos el viernes. Cuídense.